hablemos sobre el liderazgo espiritual. La vida o la experiencia espiritual mayoritariamente se ha enfocado tradicionalmente en las áreas personal, familiar e iglesia. Es ahora en el siglo XXI, más que en ningún otro tiempo, que se abre un panorama único para un más amplio desarrollo del liderazgo espiritual y su implementación en nuevos entornos y territorios de desarrollo como son organizaciones, instituciones, empresas y ecosistema digital. El paradigma aceptado por todos es que la espiritualidad es algo para ser vivido en las iglesias o en lo íntimo de cada hogar. De este modo estamos aceptando que lo mejor de cada uno de nosotros, la espiritualidad, debe de quedar limitada, y cuando somos parte y nos relacionamos en otros espacios tales como trabajos, empresas, negocios, ocio, diversión, amigos, transporte, viajes, etc., la espiritualidad debemos de dejarla como si se tratase de una camisa que podemos quitar y poner, dependiendo del lugar en el que voy a estar. En contra de este paradigma, cada vez son más las publicaciones de negocios que reconocen que la espiritualidad debe de tener, y de hecho cada vez más tiene, un lugar de valor en el mercado laboral del siglo XXI. Business Week publicó un artículo principal de portada llamado Religión en el lugar de trabajo. Fortune tituló un artículo como Dios y la empresa. Wall Street Journal, Forbes, entre otros, han publicado artículos donde señalan que existe un importante vínculo entre la espiritualidad y el lugar de trabajo. Este eco de lo espiritual en las publicaciones, especialidades en negocios y empresa, nos abre una importante reflexión acerca de los tiempos que vivimos, llamados tiempos de cambio y de globalización, en los que es necesario reconocer la necesidad de desarrollar un liderazgo espiritual más allá de los entornos que se han considerado como los espacios donde se debe de vivir la espiritualidad, iglesia e intimidad. En las sociedades en las que vivimos, las personas pasan mucho más tiempo en los lugares de trabajo que en cualquier otro entorno, convirtiendo estos espacios como una gran oportunidad de desarrollar el propósito para el cual los humanos han sido creados, es decir, su misión de vida. Definir la espiritualidad en el lugar de trabajo es difícil, ya que la comprensión del espíritu y de la espiritualidad en el lugar de trabajo es un asunto muy individual y personal. Hay tantas expresiones de esto como personas que evidencian interés en ello. Por tanto, desarrollar un liderazgo espiritual inteligente en un medio empresarial implica actuar con autenticidad y congruencia y respetar y honrar las creencias de los demás. Aquellos que creemos en Dios como Creador, Señor y Salvador, tenemos una gran responsabilidad ante los cambios de paradigmas que se están dando en los estilos de paradigmas y territorios donde podemos y debemos ponernos en acción para llevar adelante un liderazgo espiritual que, por un lado, sepa respetar y honrar las creencias de los demás, pero que por otro nuestras vidas, testimonio y servicio hablen tan alto y claro que seamos un referente que se desee imitar y seguir. Steve Jobs fue una de las personas más influyentes en el área de innovación tecnológica. Fue cofundador y CEO de Apple Inc., además de co-crear otras empresas tales como Next y Pixar Studio. La historia de Steve Jobs es muy conocida en la actualidad, desde su infancia y juventud. La amistad con Steve Wozniak, que fue el cofundador de Apple Inc., la creación de Apple y sus inicios, la apertura de Apple a la bolsa de valores, su despido de la compañía, su regreso a la compañía, las innovaciones tecnológicas tales como iPod, iPhone, iPad, iTunes, iMac, etc. Pero ninguna persona puede llegar lejos y convertirse en líder si no tiene una visión. La visión puede ser propia o adoptada de alguien más, un mentor, una persona que admiramos, etc. Para Steve Jobs, la pasión por la tecnología comienza a los 12 años cuando por primera vez ve una computadora en una de las oficinas de la NASA en Palo Alto, California. Posterior a ese primer contacto, Steve Jobs formaría parte de un club llamado Hewlett Packard Explorer, donde ingenieros de la ahora conocida HP Company mostraban a los jóvenes sus nuevos productos. Steve Jobs había encontrado su pasión, pero no fue hasta 7 años después que aterriza en su visión. En los años 70, las computadoras no eran personales, eran computadoras monstruosas que la gente temía. Entonces Steve se preguntó, ¿por qué las computadoras no pueden ser de uso personal para un padre o madre de familia o incluso para sus hijos? ¿Por qué no pueden tener un aspecto llamativo y alegre? Estas inquietudes se resumen en lo que sería el eslogan de Apple Inc. en el futuro:
Think Different. La visión de Steve Jobs era de que cada persona pensara diferente, cuestionara el status quo, innovara y creara cosas, no solo en el ámbito de la tecnología, que mejoraran la vida de las personas. Esa visión la transformó en cultura dentro de la empresa que fundó y se dedicó a crear productos tecnológicos con un diseño único y mejorando la experiencia de la informática personal para todos sus usuarios. Esto nos lleva a hablar un poco sobre tipos de liderazgo. Y es que con una visión clara y con personas que sientan empatía por dicha visión, lo que define el éxito es el tipo de líder que se decide ser. Es decir, cómo inspiras, motivas y te comunicas con las personas que decidieron seguirte en pos de la visión. En el ámbito empresarial existen diversas clasificaciones de liderazgo. A modo de simplificar, vamos a ver el análisis de acuerdo con los estilos de liderazgo según Daniel Goleman. En el caso de Steve Jobs podemos identificar dos etapas. La primera, con un estilo de liderazgo autoritario o dictador. Este líder se caracteriza por exigir el cumplimiento de las tareas de forma inmediata, ordena y manda a los subordinados. Muchas veces este estilo de liderazgo se adopta porque tu enfoque es alcanzar un objetivo obstinadamente sin tomarle importancia a las personas que te rodean, lo que ocasiona desmotivación y fuga de talento que posteriormente te imposibilita seguir adelante porque ya no hay nadie que te acompañe en tu visión. Eso le pasó a Steve Jobs en su primera etapa en Apple. Como persona tenía una visión muy clara y muy adelantada a su época, pero en lugar de motivar a su equipo para alcanzar esa visión, les exigía a las personas a realizar tareas que no existían en esa época o que no sabían que eran capaces de realizarlas. Era muy obstinado en sus ideas y no escuchaba los comentarios y críticas de los demás, lo que lo llevó a invertir tiempo y dinero en proyectos como la computadora Lisa o la computadora Macintosh, productos muy innovadores pero que nunca despegaron comercialmente ni en rentabilidad, lo que ocasionó su despido de la misma empresa que él fundó. La segunda etapa de Steve Jobs, y posiblemente la más exitosa, la relacionamos con un tipo de liderazgo transformacional o capacitador. Este líder se caracteriza por buscar el desarrollo del equipo. Quiere sacar lo mejor del equipo y explotar su potencial a través de habilidades. La visión de Steve Jobs nunca cambió. Think Different. Pero su discurso de cómo llevarla a cabo sí. Steve entendió que él solo no podría llevar a la compañía al punto que él quería, sino que necesitaba de personas, de un equipo. Con su estilo de liderazgo motivador y contagiando a las personas a su alrededor de su visión, logró crear productos exitosos tales como iPod, iPhone, iTunes, Apple Televisión, iPad, MacBook, entre muchas más. Cuando en su primera etapa solo había tenido un producto exitoso, la Apple II. Y no solo creó productos innovadores, sino también contó su historia a través de ellos y contagió a los consumidores de sus productos a seguir la misma cultura que se respiraba dentro de la empresa. Esto es para los locos, para los inadaptados, para los rebeldes, los alborotadores, las clavijas redondas en agujeros cuadrados, aquellos que ven las cosas de forma diferente. Ellos no son aficionados a las reglas y no tienen respeto por el status quo. Los puedes citar, puedes estar de acuerdo con ellos, puedes glorificarlos o vilipendiarlos, pero lo que seguro no puedes hacer es ignorarlos, porque son los que cambian las cosas, los que impulsan a la raza humana. Aunque algunos puedan verlos como unos locos, nosotros vemos genialidad, porque quienes están tan locos para pensar que pueden cambiar el mundo son aquellos que lo consiguen. El 5 de octubre del 2011, Apple Inc., a través de un comunicado en su página web, anunciaba la muerte de Steve Jobs, tras luchar durante 7 años contra el cáncer. Ese día el mundo quedó conmovido por su muerte. Millones de personas alrededor del mundo se reunían afuera de las tiendas de Apple a dejar flores, velas encendidas o cualquier otro tipo de muestras de cariño. Alex Gibney, director del documental Steve Jobs, The Man in the Machine, decía: "Quedé perplejo con la muerte de Steve Jobs. ¿Qué motivaba a millones de personas a llorar por su muerte? Había visto esto con personajes como John Lennon o Martin Luther King Jr., pero Steve no era un cantante, ni luchaba por los derechos civiles de las personas". Entonces, ¿por qué lloramos a Steve? Creo que es porque su empresa y los productos que diseñó representan ideales más altos.
y es que tras su muerte se confirma el otro estilo de liderazgo que ejercía Steve, el liderazgo inspiracional o visionario, el que se caracteriza por mover masas y que es capaz de contagiar su visión a muchos y alcanzar grandes metas. A pesar de que muchos que tuvieron la oportunidad de trabajar con él digan que era una persona ruda, despiadada, tramposa y cruel, el legado e impacto que dejó Steve Jobs no pudo haberse basado en esas cualidades. Tuvo que haber algo más, tuvo que haber una visión, un buen liderazgo y una buena forma de comunicarlo. Steve Jobs deja un claro ejemplo de lo que un líder debe hacer, así también como lo que un líder no debe hacer. Y queda claro que el rol de liderazgo en la sociedad es muy importante, a pesar de que su conceptualización, estilos o prácticas han ido cambiando a través de los años. El rol de liderazgo es una constante y permite al ser humano conquistar retos, alcanzar sueños, innovar, romper el status quo, etc., que no podrían ser logrados de manera individual. De todos los liderazgos hay uno que sobresale a los demás, sobre todo respecto a su legado que trasciende muchos años aún después de la muerte de su líder principal. Ese es el liderazgo espiritual. Tomando como referencia nuestro caso de estudio, podemos comenzar colocando a Steve Jobs bajo un liderazgo espiritual, considerando que logró, a través de los productos que creó, transmitir ideales más altos. Pero Steve Jobs no fue el promotor principal de esos ideales que transmitió. Esos ideales son más que la influencia de la nueva era o del budismo que Steve recibió en su viaje a la India cuando tenía 17 años. Así como Steve Jobs recibió influencia de uno de los líderes espirituales, así muchas personas reciben influencia de otros líderes espirituales, tales como Mahoma, Gandhi, Buda, Shiva, etc. Pero ¿dónde queda la influencia espiritual de Jesucristo? ¿Dónde queda la influencia de las enseñanzas de la Biblia que hablan mucho antes de lo que prácticamente estos grandes líderes propusieron? La iglesia está quedando atrás en cómo comunicar hasta lo último de la tierra estas enseñanzas y valores universales y está perdiendo la partida contra toda esta nueva onda de pensamientos espirituales que están logrando comunicar de mejor manera sus ideales para que las personas los practiquen. Pero muchos años antes la Biblia ya lo había mencionado. Es el momento en el que la iglesia vuelva a ser diferente e innovadora en cómo comunicar el mensaje de salvación, de forma que la gente reciba el mensaje y no lo bloquee por considerarlo tradicional o anticuado. Ese será un punto de inflexión, así como lo fue Jesucristo en la historia, que vino al mundo y comunicó lo que ya estaba en el Antiguo Testamento, pero de una manera diferente, su estilo de liderazgo que trasciende hasta la fecha. Así debe ser hoy en día la iglesia. No cambiar el fondo del mensaje, sino la forma de cómo hacerla llegar hasta lo último de la tierra.